Buenas noches, somos el grupo 10 conformado por Jesús Torres, Daniel Toro y mi persona, Lady Vázquez. Este recurso educativo digital para la enseñanza de la matemática y la física tiene como tema el cálculo de áreas y volúmenes de 4 cuerpos geométricos. Su objetivo es calcular el área y volumen de cuerpos geométricos para proponer soluciones a situaciones de la vida cotidiana. Los contenidos que van incluidos en esta herramienta se tratarán conceptos de teoremas de Pitágoras, perímetro, área y volúmenes relacionados con el prisma, pirámide, cilindro y cono. Las actividades serán preguntas de diagnóstico, observación de videos, manipulación de animaciones, gamificación de contenidos, resolución de ejercicios y evaluaciones interactivas. Las herramientas utilizadas serán GeoGebra, Genially, Canvas, Screencast-O-Matic, Google Education y Quizzes. Tiene como introducción que los cuerpos geométricos están formados por figuras geométricas. Estos ocupan un lugar en el espacio, por lo tanto tienen área, presentes en diferentes ámbitos de la naturaleza. De ahí la importancia de su estudio, ya que nos permite resolver situaciones reales. A continuación, el compañero Daniel nos irá a explicar un poco más acerca de la herramienta. Buenas noches, mi nombre es Daniel Toro. A continuación voy a exponer acerca de la primera opción visualizada, que es sobre la pirámide. Dentro de esta primera opción, pirámide, se visualiza los conceptos introductorios acerca de lo que son pirámides, áreas y sus volúmenes. Esto lo hacemos también mediante un recurso multimedia, que son animaciones hechas en GeoGebra. Más abajo tenemos una imagen que presenta los elementos que forman una pirámide. Luego de esto tenemos dentro del menú área de una pirámide, donde podemos primero revisar cuál es el área de una pirámide. También podemos aquí visualizar mediante un ejemplo cómo se puede calcular el área de una pirámide. Aquí tenemos el proceso completamente detallado de cómo hacer el respectivo cálculo. A continuación, también podemos visualizar cómo calcular el volumen de una pirámide. Primero empezamos por su concepto, cuáles son los elementos y los cálculos necesarios para poder visualizar o calcular el volumen de una pirámide. Tenemos en la parte inferior dos ejemplos que me permite concretar este tema de cómo calcular el volumen de una pirámide. Luego de esto tenemos en el menú un ejemplo interactivo que está realizado con la herramienta GeoGebra, el cual podemos visualizar una pirámide y que nosotros podemos manipular de forma interactiva sus elementos. Luego tenemos una evaluación interactiva que fue realizada pues en la herramienta Quizzes, donde el estudiante puede evaluar sus conocimientos adquiridos acerca de área y volumen de pirámides. A continuación toca pues visualizar lo que es el prisma. Igualmente, en nuestra primera opción tenemos una introducción de lo que es el prisma. Se visualiza también este concepto mediante una actividad hecha en GeoGebra, donde vemos lo que es el prisma con sus elementos. Luego de esto procedemos a visualizar lo que es el área del prisma. El área del prisma, igualmente, primero se visualiza sus conceptos. También visualizamos cómo calcular el área de un prisma con sus respectivos elementos. Luego, asimismo, vemos cómo podemos calcular el volumen de un prisma. Podemos aquí visualizar su concepto, la fórmula que se utiliza para calcular el volumen. Y también en la parte inferior tenemos un ejemplo de cómo realizar el cálculo de este volumen. Luego de esto tenemos un ejemplo interactivo, donde nosotros podemos asimismo calcular tanto área como volumen de prisma, un ejemplo realizado en GeoGebra. Luego de esto, para poder evaluar los conocimientos adquiridos, tenemos una evaluación interactiva, igualmente desarrollada en Quizzes, que me permite revisar los conocimientos que los estudiantes han recibido mediante este entorno. A continuación, mi compañero Torres va a exponer lo que es el concepto de cono. Ya, a continuación sigo yo explicando el concepto de conos.
Asimismo, vemos en la realización, tenemos una pequeña introducción donde encontramos el concepto de un cono, que tenemos como elemento interactivo, tenemos por ejemplo los elementos de un cono con su respectiva imagen. Después entramos ya en sí al tema, entramos al cálculo del área de un cono, encontramos las fórmulas que se usan y ya encontramos un ejemplo de cómo aplicado a dichas fórmulas, cómo se aplican dichas fórmulas a la resolución de un problema. Después de tenemos el volumen de un cono, asimismo con su respectiva introducción y su respectivo ejemplo. Asimismo. Después pasamos a imágenes interactivas, donde encontramos imágenes que permiten interactuar directamente con el entorno, creadas generalmente en GeoGebra. También tenemos, por ejemplo, aquí otra imagen interactiva que se habla de una pequeña evaluación realizada en Genially, que no es muy complicada tampoco. Después tenemos vuelta una evaluación interactiva y realizada en Quizzes para poder determinar qué tanto los estudiantes han podido desarrollar qué tanto han aprendido en este de aquí. Después tenemos vuelta de cilindro, que asimismo cuando entramos al cilindro encontramos una pequeña introducción, las partes de un cilindro, teniendo como imagen interactiva las partes del cilindro. Tenemos vuelta de continuación, continuamos con el área de un cilindro, que asimismo con sus respectivas fórmulas, que en este caso como vemos son tres fórmulas: área lateral, área de la base y área total en este caso. También encontramos un ejemplo, de ahí asimismo, después ahorita pasamos a calcular el volumen de un cilindro, asimismo con su respectiva fórmula y su respectivo ejemplo. Después continuamos con una pequeña imagen interactiva, ya es asimismo desarrollada en GeoGebra, y en este caso también se ha incluido un video ya, para explicar un poco mejor. Después, ya finalizado todo esto, vamos a realizar asimismo una evaluación interactiva, ya, asimismo que se crea en Quizzes, asimismo para poder determinar qué tanto han aprendido los estudiantes. Y finalizamos el trabajo con una pequeña bibliografía de todos los textos usados. Bien, a continuación mi compañera para finalizar la exposición va a explicar un pequeño resumen de todo desde su punto de vista. Bien, como podemos observar, la herramienta Xlearning es una herramienta que nos facilita la creación de contenidos educativos, que asimismo nos permite crear contenido digital para utilizar en el aula a través del propio entorno virtual, ya sea del centro o bien desde la propia red. De manera que dentro de este formato digital podremos, y como observamos, insertamos textos, imágenes, actividades interactivas, autoevaluaciones que nos permiten un poco llegar más a la enseñanza. Y eso ha sido todo. Les agradezco mucho por su atención. Gracias. Muchas gracias.